En el capítulo anterior visitamos las Tríples Fronteras y las cataratas de Iguazú por el lado brasilero. Y sí, como lo oyen, por el lado brasilero, porque para aquellas personas que no saben, las cataratas están divididas entre Brasil y Argentina. Y acá los dejamos con un breve resumen de las cataratas por el lado argentino. Esto, gente, es totalmente hermosísimo. No hay palabras para describir tanta belleza y tanta energía de la naturaleza. Es totalmente hermoso. Las cataratas por el lado argentino era un plan que netamente teníamos que hacer. La experiencia fue sumamente increíble desde el inicio, desde el recorrido con el tren que te lleva hasta la Garganta del Diablo y el sinfín de puentes y miradores desde donde se pueden apreciar las cataratas desde distintos ángulos. Lastimosamente, por descoordinación en los horarios, no pudimos hacer la navegación en el bote para vivir la experiencia completa. Qué impresionante es la naturaleza. Ahí tan tremenda. Pues chicos, os decimos que esto es una verdadera pasada. Tenéis que verlos vosotros mismos. Tenéis que venir. Con vuestros propios ojos. Es totalmente maravilloso. Trámites listos. ¡Listicos! Bueno, nuevamente a Argentina, pero solo va a ser un trayectico para poder cruzar a Brasil, porque este es el mejor camino que tenemos para poder entrar Brasil y hacer hacia abajo hasta Uruguay. Así que eso es lo que nosotros pensamos, porque ¿a dónde queremos llegar? A Montevideo. Así que ese es el plan, pero nosotros siempre andamos cambiando de planes cada kilómetro. Estuvo fuertísimo eso. Así que ese es el plan por ahora. Vamos a ver, ahí les vamos a ver contando qué nos va sucediendo en el camino. Bueno, vamos a preguntar acá. Hola, muy bien, ¿y usted? Queremos preguntar, ¿cómo está el camino para salir a...? Llovió ayer todo el día, así que seguramente está húmedo. Acá en esta parte es más peligroso por la moto. Liso. Después
después más adelante tenés piedras. ¿Sí? ¿Y qué nos recomienda? ¿Ir con calma o mejor dar la vuelta ahí? Y si tenés que ir, entra con calma. Ya. Entra tranquilo, porque muy pesada tu moto, llega a caer por ahí, te va a golpear todo y no. Ya. Bueno, vamos a... ¿Y cuántos kilómetros son hasta...? 8 kilómetros tenés. Pero tenés 43 de tierra y después tenés todo asfalto. Ah, ya, son 43 de tierra. 48 en total hasta el rotor. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a conversar acá a ver qué hacemos. Gracias. Vamos a ver cómo está. Si no, nos devolvemos. Al primer listón nos devolvemos. Por último, vamos a sacarle el provecho a los neumáticos ya que se están gastando tanto con el asfalto. Quería un poquito de tierra igual. Ya muchos días encerrado. Y muchos días de asfalto también. Pero con la diferencia que llovió. Hey, ¿Y sabes cuál es el resultado de la lluvia? barro. ¿Te gusta nadar contra la corriente? Acá somos un poquito porfiados, pero Tú, ahora asume tus consecuencias. ya las voy a asumir, no te preocupes. Porque hay otra ruta, la ruta 19, pero esa ruta es un poco más larga y es puro asfalto. Bueno, pero de momento lo que voy viendo, la ruta no está tan fea como la están diciendo. No vamos a más de 20. No quiero cometer hoy ningún error. Aparte también ya la caballota ya ha sufrido bastante. Hay que empezar a cuidarla. Y también a cuidar esta preciosura que viene aquí atrás. Que para serle sincero, estaba en desacuerdo que nos metiéramos por aquí, ¿cierto? Pero estoy acá porque confío, ¿no? Y disfrutando, porque igual se siente un olor de la naturaleza, pero... Increíble. La situación cambió al final tanto que ella fue quien decidió terminar de hacer la ruta. Me encanta cómo se siente la caballota en ripio, me encanta. Me estoy acordando de la canción de Green Valley. Todo en esta vida se trata de actitud. Seguir luchando contra viento y marea. El único que puede salvarte eres tú. ¡Eso! ¡Mija! ¡Lo lograste! Y hemos llegado al asfalto. Tomamos el asfalto después de... ¿Cómo deduces la experiencia de haber conducido en ripio después de tantos días? Porque venimos de muchos días de asfalto. La verdad que fue una excelente experiencia. Siempre se echa de menos el ripio. No tenía muchas ganas porque sabía que había llovido el día anterior, pero siempre con esa emoción de querer hacer ripio. Siento que cada vez le tengo más confianza a la moto y me gusta, pues, cada vez más me gusta, pues lo siento, amor mío, vas a tener que ir atrasada. Así que, gente, digan ahí en los comentarios, ¿les gusta que Valentina maneje? ¿Sí o no? Porque Yo si no... pido a la gente, ¿nos compramos otra moto o no? La moto va a venir después.
Pero por si Dios ahora, quiere. ¿qué dicen? ¿Me tiro para atrás en lo que queda del viaje? ¿O sigo conduciendo yo? Déjenlo ahí en los comentarios que nos Ya, los pero- vamos a pero- estar leyendo. Pero hay una realidad, gente, que les quiero decir. No me gusta mucho manejar en carretera por el peligro que se corre. Solamente por eso no me gusta mucho manejar en carretera. Pero en ripio, sí, me gusta. Hola. Para hacer la salida. Y tras hacer la salida de Argentina y entrada a Brasil, continuaríamos nuestra travesía en dirección hacia el sur. Un extenso recorrido con unos paisajes maravillosos, atardeceres y momentos dignos de recordar. Muchísimas gracias, pues. Que sigan bien esas rutas. Listo. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gentecilla. Buenos días. Los saludamos desde la frontera de Brasil con Uruguay. Y vamos ya, mejor dicho, de salida después de estar aquí con Hugo. Con Hugo. Hugo más conocido como Goyo. Nos recibió y estuvimos ahí en su casa 3 días. Así que ahorita seguimos la aventurilla hacia Uruguay. Bueno, antes de irnos a la frontera queremos explicarles una cosilla muy interesante. Acá dice Brasil. ¿Ven? Ese monumento blanco que está ahí. Pero si nosotros cruzamos en esta curva ya es Uruguay. Estamos en otro país en tan solo un par de metros. Cosas interesantes que se va encontrando uno en el camino. Porque no en todos los países pasa esta Se situación. puede ver esto, así un país de frente, del uno al otro. Brasil, Uruguay. Un vecino uruguayo y otro brasilero al frente. Ahorita vamos a hacer salida de Brasil y entrada a Uruguay. En el shopping. Migraciones. Bueno, tenemos aquí un tema y es que en ninguna parte nos hacen la salida de la moto de Brasil. Entonces hay como muy poca información sobre estos trámites, porque como aquí todos estos países son Mercosur, o sea, no tienen que hacer entradas ni salidas en aduanas. Entonces para vehículos así extranjeros como que ellos no tienen mucho conocimiento, ¿no? Nadie nos dice en dónde hacer la salida de la moto. Así que nos vamos a ir a la entrada de Uruguay a ver qué nos dicen. Pero esperamos no tener problemas a futuro. Vamos a llamar a Hugo porque definitivamente no sabemos dónde queda aduanas. Hola Hugo, una pregunta. ¿Usted sabe en dónde queda aduanas? ¿Aduanas? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿No le hicieron ahí la salida? Ahí sí, es que no, sí, ahí es solamente migración para personal, pero no es aduanas para vehículos. Hay mala señal, no podemos terminar de hablar con Hugo, así que igual tampoco sabe mucho, nos dijo que él nunca ha hecho ese trámite. Vamos a preguntarle aquí a estos policías qué nos dicen. Hola, buenos días.
Una pregunta. Para nosotros hacer salida de Brasil con la moto y entrada a Uruguay. Shopping, señorís. En el shopping, pero es que ya fuimos ahí y solamente nos hicieron salida a nosotros, pero no a la moto. Dicen que ahí no hay aduanas. Todo el mundo nos envía a la misma dirección, pero allá no hay aduanas. La intendencia. La intendencia, La Plaza Artigas, salí. que queda cerquita de la plaza. También fuimos y nos dicen que ahí no hay aduana. ¿La aduana acá ahora? Ahí aduana, Graciada 33, ¿dónde quedaba? La 33. 33 y ya Graciada. Ya te lo contito, bien acá es. Sí. Esta acá Ahí. la calle, sí, yo empezó a Pedrado Uruguayo, es 33. Bien acá en el cine. Es que justamente A esa aduana. justamente a ese fue el que fuimos y dijeron, no, acá solamente personas, no vehículos. Ah, ¿viste? Tirando un tira para el otro. No, pero él no tiene la carta verde. Vos tenés todo cuenta la moto, la carta verde, la moto, todo. Sí, tenemos carta verde, pero como vamos a entrar, Creo que de si la- nos controlan, La moto no precisa. La moto no precisa de ¿Usted tiene entrada. la documentación Tiene al la- día del vehículo? tiene la documentación del vehículo bien, no precisa de entrar la moto. Solamente la entrada de la Solo de moto. ustedes. Sí. Y después dar salida, ¿no? Del vehículo en sí, solamente si lo paran en la ruta. sí, Si tiene la documentación al día no va a tener problema. no vamos a tener problema entonces. Ah, bueno. No creo. Bueno, entonces ya con la palabra de ustedes, Tranquilo, ahora tranquilo. vamos tranquilos. Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias. Ahí le dejo nuestro sticker. Gracias. Chao. Bueno, gentecilla, se supone que ya tenemos los problemas resueltos, se supone, pero en medio de toda esta polémica, les vamos a dar la bienvenida a Uruguay. ¡Eso! Así que vamos a tomar ruta 5 hacia abajo, a internarnos al corazón de Uruguay. Miren esta sorpresa, aduanas. Mira, oye, qué desinformación tan tremenda, en serio, la que hay aquí. Mira, aquí está la oficina de aduanas saliendo. Preguntemos igual. Y ni los policías nos dijeron esto. Qué cosa tan tremenda. Veamos a ver qué nos dicen. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Sí? ¿Todo bien? Nosotros venimos de Brasil. ¿De Brasil? Sí. Está, pero ustedes no son brasileños. No. ¿De qué nacionalidad tienen? Yo Colombia y ella es chilena. Está, ustedes tienen que hacer migración en Shopping Señeris. O sea, nosotros ya fuimos al shopping, hicimos salida de Brasil e ingreso a Uruguay. Ahora, sí, ya hicimos. El vehículo Se hace aquí, Ah, por eso está. ¿El vehículo de qué matrícula tiene? ¿De dónde? de Chile. De Chile. Está. Mención temporaria. Antes, ¿sí se hace el ingreso aquí? Sí. Aquí están los documentos. Oigan, nos sorprende la desinformación que hay en cuanto a que aquí está la aduana y todo, porque nos dimos muchas vueltas buscando y buscando. Al final llegamos hasta acá porque ya nos vamos, pero le preguntamos hasta a la policía y nadie nos dijo Que acá teníamos Sí, que venir. es complicado. También para la migración hay gente que se viene directo acá porque no está en un lugar que se pueda ver. Claro. Ya, muchas gracias. Lo único que les puedo decir es que todos los lugares que andan muy lindos, pero ustedes se van a querer ir antes de eso que dijeron, porque Uruguay es caro. Sí, Sí. no, sí, Es lo han el más dicho. caro, creo, de la vuelta. Ni más para esos lados que ustedes se van. Sí, me han dicho que es Carísimo, ¿no? carísimo. Bueno, todo depende de la perspectiva, pero es un lugar muy caro, incluso para nosotros mismos los uruguayos, pero Uruguay es muy caro. Sí. Pero traten de disfrutar, los lugares son lindos, Sí. lugares, el paisaje, todo muy lindo. Lindo. Que vaya lindo, buen viaje. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Solucionado. Aquí
Aquí estamos poniendo la primera calca en Uruguay. Dejando huellas. Dejando una huellita en el rincón del motociclista. Recuerden suscribirse, no cuesta nada, es gratis. Nunca lo habíamos dicho, pero es mucho trabajo el que hacemos para que usted no esté suscrito. ¿Qué cosa tan de rata? Hay que rogarle pues. Vea que ya aquí la hembrita ya no tiene ni nalguitas de tantos kilómetros. Suscríbanse. Bueno, y después de pegar la calca que le acabamos de mostrar, le echamos evidentemente gasolina a la moto y Tenía toda la gente razón en el tema de que Uruguay era caro el combustible. La verdad que acabamos de ver la boleta. Ahora, si preguntan por qué vamos a pasar Uruguay tan rápido, ya saben el motivo por qué. El litro de combustible, el más económico, está casi a $2. Entonces, en 18 litros que echamos, fueron como $34. Eso es mucha plata para solamente combustible. Realmente sí es caro. Bueno, convirtiéndolo a pesos colombianos, serían casi 150.000 pesos colombianos, más o menos. En plata chilena, unos 30.000 pesos chilenos. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, pero en serio es muy caro. Y así, muy tranquilos, nos quedamos conversando un buen rato sin saber que todo lo que nos sucedió anteriormente no había sido nada ante lo que nos sucedería unas horas después. Entonces paró un auto y nos preguntó que si estábamos bien. Tocó que tomar una decisión difícil y es que nos vemos el próximo domingo.